Muy buenas noches, buenas tardes, Carabanchel, vecinas y vecinos. Un saludo especial a Fernando y enhorabuena por haber parado el desahucio. Vamos a tener que parar muchos desahucios más hasta que este ayuntamiento apruebe algún marco legal donde ya sea prohibido ejercer cualquier tipo de violencia contra las personas que no pueden pagar sus alquileres, y seguimos luchando por este derecho a una vivienda digna para todas y todos. Bueno, hoy es un día muy especial porque aunque no estamos movilizadas y movilizados hoy, pero ha ganado el Atleti. Para eso tenía que venir hoy aquí, para esa asamblea, ¿cierto? No, en Alemania, como habéis podido ver, han salido más de 350.000 personas a las calles, justamente para protestar contra los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá. En 7 ciudades se han movilizado y también se han movilizado varias decenas de miles en Viena y varias ciudades de Austria. Luego os explico un poco por qué habían elegido la fecha hoy, porque la socialdemocracia alemana tiene una convención en 2 días y las movilizaciones en Alemania tenían que ver con eso. Pero os invito a ver en las redes sociales las fotos de las ciudades donde hoy hubo movilizaciones para que nos dé un poco de gusto para preparar las nuestras, porque nosotros también tenemos convocadas una semana de movilización justamente para parar estas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, y también para impedir la firma del tratado entre la Unión Europea y Canadá. Esta semana de movilizaciones será del 8 al 15 de octubre y la manifestación grande será el sábado 15 de octubre a las 6 de la tarde de Atocha a Cibeles, y luego en Cibeles habrá un concierto. Y nada, no solo os invitamos como Asamblea Popular aquí de Carabanchel para movilizar esta manifestación del día 15 de octubre, participar activamente, pero también si queréis preparar algún tipo de actuación durante la marcha, pues también estáis muy bien recibidos con cualquier tipo de propuestas. Bueno, vamos a acercarnos a explicar un poco los entresijos, tanto la situación política como también un poco de lo que más sabemos desde la última charla, que ya no me acuerdo cuándo fue, hace un año, que dimos aquí sobre este tema en esta misma plaza. Tal vez habéis escuchado decir algunas amigas, algunos amigos, porque han leído en algún medio de comunicación que esto del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que se negocia desde hace 3 años entre Estados Unidos y la Unión Europea, ya no era tan peligroso porque parece ser que ya estaba muerto. Igual habéis escuchado porque han salido algunos comentarios en estas últimas semanas por parte de un ministro y vicecanciller de Alemania, también del presidente de Francia, el señor Hollande, y su secretario de Estado de Comercio. Y bueno, el gobierno francés ha planteado que en la cumbre que van a tener los ministros de comercio la semana que viene en Bratislava, en Eslovaquia, van a pedir la suspensión de las negociaciones con Estados Unidos. Bueno, lo que puede parecer una victoria para los movimientos que desde hace 3 años estamos movilizados contra estas negociaciones, puede ser una buena noticia. Yo pido que seamos altamente cautelosas y cautelosos con estos anuncios por varias razones, ¿no? La primera razón es que parece todo una maniobra electoral, porque sabéis que en Francia va a haber elecciones el año que viene. Entonces todo lo que puede desmovilizar el electorado del Partido Socialdemócrata francés, que obviamente quiere volver a la presidencia, quieren intentar desmovilizar, y sobre todo el aumento de la población que está claramente en contra de estos tratados comerciales está aumentando fuertemente en Francia, también en Alemania y también en Austria y Luxemburgo. Entonces,
Igual ya han dicho que después de las elecciones en Francia pueden volver a retomar las negociaciones con Nueva Energía, y eso aún más nos da a entender que simplemente reconocen que hoy apoyar ese tipo de tratados con Estados Unidos y Canadá es un suicidio electoral. Y eso muestra que algo hemos hecho bien en estos 3 años de movilización, de presión, de cartas, de acciones, de sensibilización, y sobre todo en los países donde hay más movilización. Así que tenemos un reto aquí en las asambleas, las organizaciones sociales, de llegar al nivel de movilización social a las que se ha llegado en Austria, Alemania, con este tipo de acuerdos. La segunda razón por la que tenemos que ser bastante cautelosos con el tema, cuando se refieren a suspender las negociaciones con Estados Unidos, se refieren al TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Pero lo que no quieren hablar ahora mismo es sobre el hermano pequeño o el anteproyecto de ese tratado con Estados Unidos, que se negoció entre 2009 y 2014. Y ese tratado con Canadá es igual de malo, es igual de peligroso que el tratado con Estados Unidos, y además mantiene las mismas amenazas a nivel político, de las que vamos a hacer algunas pinceladas ahora. Y claro, en las próximas semanas estamos realmente en una situación importante. Aquí se nos pasa un poco de lado, porque como aquí nadie se aclara de lo que pasa con la constitución del gobierno, y aquí realmente ahora mismo no pinta mucho el Partido Socialdemócrata de lo que pasa en Europa, pero los debates y las discusiones ahora mismo en Alemania, en Austria, en Francia, son enormemente importantes, porque todo depende de lo que ocurre en estas próximas semanas. Se va a poder firmar o no se va a poder firmar ese tratado con Canadá. Y por eso en el movimiento social en Austria, en Alemania, empezaron este fin de semana las movilizaciones. En martes en Bélgica va a haber una movilización nacional que también pinta bastante bien, porque Bélgica hasta ahora es el único país que ha dicho en las reuniones de todos los ministros, que se llama el Consejo de la Unión Europea, donde se reúnen los ministros de comercio, Bélgica ha dicho que no está dispuesto a firmar, no está capaz de firmar ahora mismo ese tratado con Canadá. ¿Por qué razón? Porque ahí los sindicatos, los movimientos sociales han conseguido en los últimos 3 años generar tanta presión que 4 gobiernos regionales o 4 parlamentos regionales, que correspondería aquí al gobierno autonómico de Madrid y al Parlamento autonómico, hicieron unas resoluciones donde desautorizan al Estado federal, o sea, al gobierno belga, a firmar ese tratado con Canadá. Y eso es una victoria muy importante, y se ha visto muy claramente que es una amenaza a los derechos laborales, es una amenaza para los empleos, sobre todo es una amenaza a los servicios públicos, porque no solo pretende aumentar las privatizaciones en los servicios públicos, sino el gran peligro de estos tratados, ¿en qué consiste? Incluyen unas cláusulas que prohíban a los gobiernos, tanto estatales como autonómicos, y también a los municipales, revertir las privatizaciones que han cometido, en nuestro caso, el Partido Socialdemócrata y el Partido Popular. Eso significa, para ir a lo concreto, lo que ha ocurrido esta semana, la remunicipalización de los servicios funerarios por parte del gobierno municipal de Madrid. Esto ya no sería posible si estuviera en vigor a fecha de hoy el tratado entre la Unión Europea y Canadá, porque justamente lo que quiere impedir que gobiernos que surgen de unas mayorías sociales diferentes a los neoliberales, pues que pongan en marcha los procesos de remunicipalización. Y no estamos solos en este proceso. Hay miles de ayuntamientos en Francia, en Alemania, en Austria, incluso en el Reino Unido,
donde gobiernos municipales están remunicipalizando porque han visto que los servicios son mucho más caros. Se ha perdido el acceso universal a los servicios. Hay cientos de miles de personas que no tienen acceso a estos servicios públicos. La calidad se ha empeorado muchísimo y aquí tenemos muchas experiencias con eso. Cuando ha entrado el PP, en muchos ayuntamientos se ha visto un superávit en algunos de los servicios, pero porque no han hecho inversiones. Y lo podéis ver con las cuentas actuales del canal Isabel II. Hay muchos problemas de roturas de los ductos de agua porque hay una falta de inversión. Claro, ahí es fácil, digamos, retribuir luego a los inversionistas privados, digamos, sus beneficios, cuando no hay inversión para el mantenimiento de los servicios públicos. Entonces hay un empeoramiento de la calidad. Tenemos toda una serie de argumentos, una larga lista de argumentos que hoy ya sabemos que la privatización de los servicios públicos fue un gran fracaso, y con ese tratado el gran peligro consiste en que si se firma, en el futuro los gobiernos no podrían remunicipalizar los servicios públicos, y eso es una amenaza muy grande que tenemos que discutir en las asambleas de barrio, y sobre todo tenemos que presionar al gobierno municipal de Ahora Madrid, porque aunque hayan firmado y aprobado antes de verano una resolución donde se declaran en oposición a estos tratados con Canadá y Estados Unidos, tienen que estar mucho más activos, porque hay una red europea donde los ayuntamientos se están movilizando. Ya hay más de 2.000 gobiernos municipales y regionales que se han puesto en oposición a estas negociaciones del TTIP y también contra la firma del tratado con Canadá. El 19-20 de octubre en Bruselas justamente vamos a organizar un encuentro de los gobiernos municipales para que sean más activos en la lucha contra estos tratados, porque no basta con aprobar unas resoluciones en pleno, sino luego tiene que haber una lucha concreta política, una presión que tiene que generarse desde los ayuntamientos, ¿no? Y aquí la Federación Española de Ciudades y Municipios es absolutamente ausente en esta lucha, mientras sus asociaciones similares en Austria y en Alemania están absolutamente activos y presionan sus respectivos gobiernos, aunque sean conservadores, aunque sean socialdemócratas, para que no se firme este tratado con Canadá y que se paralicen las negociaciones con Estados Unidos. El otro tema que nos toca muy de cerca a nivel municipal es la gestión de la contratación pública. Sabemos que aquí gastamos muchísimo dinero, ¿no?, en contratación pública cada año, y gran parte de ese dinero se quedan grandes multinacionales, ¿no? Fue uno de los temas, de los contenidos en el programa electoral de Ahora Madrid, que dijimos que realmente la contratación pública tiene que revisarse, los contratos tienen que revisarse, y la contratación pública tiene que destinarse a pequeñas, medianas empresas, tiene que favorecer la economía social y solidaria, tiene que favorecer a la gente autónoma de la propiedad y no enriquecer las bolsas, economías financieras del IBEX 35 y de las grandes multinacionales, porque sabemos que este dinero luego, con lo que se llevan del ayuntamiento, no repercute, no reinvierten en Madrid, sino estos dineros van directamente a los mercados financieros internacionales, especulando o creando nuevos negocios en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos o en otras partes. Y de ahí esa reivindicación, por eso estamos muy tristes en este momento, y realmente eso nos debería volver a animar a estar en la calle, también con la alcaldesa Manuela Carmena, en el sentido de que no basta con hacer buenas declaraciones en relación con las grandes empresas de gestión de residuos, sino se deben cancelar estos contratos, y deberíamos repensar totalmente la gestión de los servicios públicos, crear empresas públicas. Berlín lo ha demostrado con un gobierno socialdemócrata. Remunicipalizó lo que es la limpieza y la gestión de los residuos públicos. Y esta empresa tiene cada año 150.000 euros de superávit que luego invierten en la construcción de vivienda social. Eso también podríamos perfectamente hacer en Madrid con más voluntad política de la que se ha mostrado en este último año por parte de la alcaldesa. Pero el tema fundamental, ¿por qué estamos planteando eso? La contratación pública
tiene unos niveles, ¿no? Hay contratos pequeños y luego hay contratos grandes, ¿no? Cuando hablamos de los contratos de limpieza o gestión de residuos, el alumbrado y otras cuestiones, estamos hablando de varios cientos de miles de euros que gastamos cada año de dinero público y que va a grandes empresas. Pues estos tratados, el de Canadá y de Estados Unidos, tienen un capítulo donde habla de la contratación pública. Porque claro, ellos no quieren que los gobiernos municipales, cuando haya un cambio político y cuando realmente la sociedad demanda que esa contratación pública sea de forma democrática y justa, que no haya corrupción, que no haya despilfarro, pues justamente lo que estos tratados contienen, unos umbrales a partir de los cuales no va a ser posible integrar unos contenidos locales. Y voy a decir muy rápidamente lo que son los contenidos locales. Contenidos locales en una contratación pública, en un contrato, significa que tú como administración exiges el cumplimiento, por ejemplo, de que la contratación sea de personas del mismo municipio, que sean contratadas empresas del mismo municipio. Los materiales mayoritariamente también pueden ser de la misma región, que se cumplan derechos ambientales, que se cumplen convenios colectivos, que se cumplen el derecho a maternidad y paternidad, muchísimas cuestiones de derechos laborales y sociales. Todo esto puede entrar en la contratación pública. Pues estos tratados justamente desautorizan a los gobiernos municipales, autonómicos o estatales, a partir de un cierto umbral de la contratación pública, que estamos hablando de 5 millones de euros cuando se contratan servicios y 200.000 euros cuando se contratan materiales. Por ejemplo, cuando se contratan sillas y mesas para los colegios o materiales para los hospitales. Entonces, a partir de esos umbrales, ya no van a poder incidir los ayuntamientos con por ejemplo, aquí se han aprobado hace unos meses unos criterios sociales en la contratación pública. Pues entonces estos criterios sociales que Carlos Sánchez Mato se ha peleado para que se aprueben, pues ya no podrían incidir en ciertos contratos superiores a los umbrales que están recogidos dentro de estos tratados, ¿no? Por lo tanto, es otra amenaza más, justamente en una de las luchas fundamentales de las ciudades por el cambio, de luchar contra el fraude, el despilfarro y la corrupción en las cuentas públicas, ¿no? 3 argumentos suficientes para armarnos de valor y de energía para no solo salir en la calle el día 15 de octubre contra estas negociaciones del TTIP y la firma del tratado con Canadá, que está previsto para finales de octubre, sino sobre todo para generar más movilización de cara también para involucrar al gobierno municipal en esta lucha. Y sobre todo hay una gran pregunta que los partidos Unidos Podemos y otros podrían hacer mucho más. Ahora un gobierno en funciones se ha rechazado reiteradamente presentarse en el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuentas de lo que está haciendo, ¿no? O sea, las sesiones de controles ahora no existen porque dice que hay un debate que va a tener que resolver el Tribunal Constitucional, a ver si un gobierno en funciones tiene que presentarse en sesiones de control cuando está en funciones o no. Bueno, pero al mismo tiempo, este gobierno en funciones está haciendo muchas maniobras para reanimar las negociaciones del TTIP, que están heridas bastante importante por lo que os he comentado al principio, por las voces negativas que han venido desde el gobierno francés y también dentro de una parte del gobierno alemán y también de gobiernos como Bélgica y Austria. Y el gobierno en funciones español es el que más está empujando en Bruselas para que revivan las negociaciones con Estados Unidos, pero sobre todo que se firme cuanto antes el tratado con Canadá y sobre todo que entre en vigor de forma provisional, incluso antes que el Congreso de los Diputados pueda votar sobre ese tratado. Se ha conseguido con la presión social en los meses previos de verano
que la Comisión Europea tuvo que dar marcha atrás, porque en realidad la Comisión Europea no quería que los parlamentos nacionales debatan estos tratados y que tengan el derecho de codecidir, o sea, ratificar estos tratados. Porque hay muy buenas posibilidades que en algunos de estos parlamentos nacionales, o bien en Alemania, o bien en Francia, o bien en Austria, tiren para abajo el tratado con Canadá, porque hay una mayoría social que cada vez es mayor contra estos tratados. Entonces los partidos ante próximas elecciones se lo están pensando dos veces. Lamentablemente esa presión política aquí no hemos logrado todavía. O sea, aquí tanto el PP como el PSOE todavía no está sintiendo que estos son temas que vayan a influir en los resultados electorales en el futuro. Y eso es nuestro gran objetivo. Tenemos que lograr unas movilizaciones para que sienten que esto sí es un tema. Y para eso también necesitamos los sindicatos. Nos alegramos que por fin algunos de los sindicatos mayoritarios como UGT y Comisiones Obreras se hayan empezado a movilizar con estos tratados. De hecho, el martes 20 de septiembre van a hacer una concentración delante de la oficina que tiene el Parlamento Europeo y la Comisión Europea aquí en Madrid, en el Paseo de la Castellana 46. Van a hacer una concentración a mediodía, a la 1:30, justamente para lanzar y apoyar a las movilizaciones del día 15 de octubre. Nos parece una muy buena noticia y apoyamos, por supuesto, desde la campaña No al TTIP a esta concentración. Creo que la van a hacer también en varios lugares del Estado español. Bueno, yo quiero solo señalar que cada vez tenemos más acceso. Desde la última charla que hemos dado aquí en esta misma plaza hace un año, sabéis que han pasado muchas cosas que hoy nos dan la capacidad de tener mucha más información. Esta tarde no os quiero aburrir mucho, también tenéis muchos recursos a vuestra disposición, podéis preguntar ahora, pero sabéis que en mayo se han filtrado algunos de los capítulos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, del TTIP. A partir de ahí, pues de repente teníamos mucho más información de análisis y poder tener ya conocimientos aún más profundos que cada vez nos avalan y nos confirman que en algún momento eran sospechas o algunas de las nociones que teníamos de este tipo de políticas, pero cuando ya nos llegan los documentos sobre las que se están negociando a través de filtraciones, pues ahí vemos cómo nuestros derechos ambientales, nuestros derechos laborales, sobre todo ciertas legislaciones que protegen nuestra salud pública, están enormemente en peligro, ¿no? Especialmente hago énfasis en el tema de la seguridad alimentaria, en el tema de la salud, que son temas de enorme importancia para el conjunto de la población, y estamos viendo que con este tipo de negociaciones están intentando eliminar importantes legislaciones que tenemos a nivel europeo al respecto, ¿no? Y justo esta misma semana también una universidad de Estados Unidos nos ha proveído con nuevos análisis de los impactos económicos que tendría el tratado con Canadá. Y obviamente a esta asamblea no va a sorprender, pero sí tenemos que utilizar estos datos para hacer una pedagogía, ¿no? Porque los datos dejan muy claro que ese tipo de tratados siempre supone una pérdida de empleos, siempre supone una pérdida de derechos laborales y sobre todo una merma en los salarios y en toda una serie de cuestiones importantes de derechos laborales que se han ido alcanzando a través de luchas sindicales a lo largo de muchos años. Ahí está el llamado, ¿no? Yo abriría ahora un turno de palabras. Yo creo que como resumen quiero plantear que se han movido las piedras, las cosas están más movidas que hace un año, las posibilidades de impedir estos tratados hoy es mucho más factible que hace un año, y eso nos daría mucho más energía y también optimismo para, bueno, animarnos un poco de cara a la semana de movilización que tenemos del 8 al 15 de octubre, ¿no?
Si queréis, me podéis preguntar también cómo está la situación en Estados Unidos, que van a tener elecciones, y podemos también dialogar un poco sobre eso. Quiero preguntar qué tanto están influyendo estos dos temas en las elecciones que se van a presentar en la próxima semana aquí en España, en las dos regionales. Bueno, a nivel autonómico, la verdad, algunos parlamentos autonómicos han hecho un trabajo muy interesante, especialmente en Extremadura. Hay una comisión de estudio que ha creado el grupo de Podemos en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura, y cada mes tienen como una comparecencia donde analizan diferentes temas. Ahí han avanzado, por ejemplo, a hablar con lo que son los diferentes asociaciones que velan por la agricultura y de alta calidad, que tiene que ver, por ejemplo, con las diferentes denominaciones de origen, y de repente se dieron cuenta que muchas organizaciones que trabajan para aumentar la producción de productos alimentarios de alta calidad con la marca de la denominación de orígenes, ¿no? Como vinos, quesos, jamones, etcétera. Muchas asociaciones de denominación de origen no tenían ni idea de cómo podrían estar afectados. Su trabajo que estaban haciendo para una agricultura de mayor calidad y sobre todo de recuperar trabajo en el mundo rural, que ese tipo de tratados justamente iba en la vía contraria, amenazando la pequeña agricultura familiar y sobre todo creando los marcos competitivos para bajar los precios que se da a los productores. Por lo tanto, la gente tiene que cerrar sus ganaderías o sus producciones porque no pueden sobrevivir con los bajos precios que, por ejemplo, pagan el Mercadona, Carrefour y todas las grandes superficies de distribución de alimentos. Mientras en la cadena y de distribución de otros tipos como mercados directos o los que compran en tiendas con productos de mayor calidad y denominaciones de orígenes, pues ahí se paga un plus, y eso repercute positivamente no solo a las agricultoras y a los agricultores, sino también a los pueblos donde queda el valor agregado, porque muchos de estos productos o transformaciones de los quesos, de la miel y de otros productos se hacen en los pueblos, ¿no? Y ahí se está haciendo un trabajo interesante. Hay comisiones similares en las comisiones de economía en el Parlamento Vasco y también en el Parlamento catalán. Ahí se han discutido incluso resoluciones, tanto en Cataluña, en Extremadura, y el debate en el Parlamento de Valencia todavía está pendiente, pero sí hay algunos parlamentos autonómicos que han aprobado resoluciones contra el TTIP y también han aprobado recientemente resoluciones contra la firma del tratado con Canadá. Pero como este gobierno en funciones le importa nada de lo que digan los parlamentos autonómicos, pues es bastante triste que no ha hecho ningún tipo de respuesta el gobierno en funciones a las solicitudes de los parlamentos autonómicos de tener un debate y sobre todo de desautorizarle a empujar hacia la firma de estos tratados. En Galicia no conozco tanto la situación. Soy consciente de que hay gente ahí trabajando en una campaña también contra el TTIP. No podría decir, o no me atrevería a decir que los tratados tengan algún tipo de impacto electoral en los resultados, ni tengan mucha cabida en la campaña electoral, ni en Euskal Herria, ni en Galicia, ¿no? Pero sí
conozco que hay parlamentarias y parlamentarios autonómicos tanto en el País Vasco como también en otras comunidades autónomas que sí se han tomado muy en serio ese tema y están haciendo un trabajo constante y están apoyando también la campaña estatal en ese tema. Has mencionado, los efectos del TTIP en Estados Unidos, cuáles serían brevemente, y también has mencionado un estudio que hacía una proyección de los efectos del TTIP en las economías europeas, y es un estudio de una universidad norteamericana también. Brevemente, ¿cuáles han sido las conclusiones de esos efectos? Bueno, no sé si os ha llegado un poco el ambiente que se está viviendo en Estados Unidos con la pre-campaña electoral, ¿no? Sabéis que los dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Conservador, han tenido primarias, ¿no? Durante muchos meses han recogido votos en todos los estados federales de Estados Unidos. En el Partido Demócrata ha ganado las primarias Hillary Clinton, ella fue secretaria de Estado y pues justamente ha llevado a cabo políticas de guerra, de intervenciones militares y políticas enormemente peligrosas y enormemente amenazantes para el conjunto de la humanidad y especialmente también para la población en Estados Unidos. Sin embargo, ella ha tenido que, en este tema de los tratados comerciales, tomar una posición que sabemos que no es su posición. O sea, sabemos que Hillary Clinton defiende como su partido políticas neoliberales, está a favor de este tipo de tratados del mal llamado libre comercio. Sin embargo, la presión de los sindicatos en Estados Unidos y también la creciente conciencia en la población ante un tratado similar al que están negociando Estados Unidos y la Unión Europea, que se llama el TTIP, ¿no? El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Estados Unidos con otros países, tanto de América Latina como con Canadá, México y diferentes países del Asia-Pacífico, incluyendo Japón, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ellos han terminado unas negociaciones que se llama el Tratado Transpacífico. Y ahí la sociedad civil en Estados Unidos ha hecho una campaña muy fuerte contra ese tratado y ahora mismo este tratado tendría que ratificarse en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado. Y aunque antes de las elecciones había un ambiente donde podría decirse que había una mayoría en el Partido Demócrata y Conservador para ratificar ese tratado transpacífico, ahora acercándose a las elecciones que son en noviembre, es bastante improbable que Obama consiga la mayoría en las cámaras, en las dos cámaras, para ratificar ese tratado. Y eso tiene que ver con que hay también grandes ciudades, como aquí hemos conseguido que Madrid apruebe una resolución contra el TTIP, pues ahí el movimiento social en Estados Unidos ha conseguido que ciudades como Miami, Nueva York, San Francisco o Seattle hicieron resoluciones de los gobiernos municipales contra el Tratado Transpacífico. Y eso también está generando una presión adicional a lo que están generando los sindicatos. Y entonces en la campaña electoral ahora Hillary Clinton tiene que decir no a ese tratado transpacífico. No se habla mucho del tratado transatlántico porque no tiene tanta importancia en la política nacional. Y claro, más se ha escuchado aún todavía del otro que está presentándose a las elecciones. Ya nos faltan adjetivos de cómo decirle, si extrema derecha, si homófobo, racista, bueno, es todo junto, ¿no? El señor Trump, el que se presenta por el Partido Republicano, pues este también tiene una posición contrario a la ratificación del Tratado Transpacífico y en general está haciendo una campaña electoral diciendo que tenemos que volver al proteccionismo, tenemos que volver a protegernos frente a la economía globalizada. Tristemente, este individuo tan racista, homófobo, chauvinista y absolutamente insoportable que es el Donald Trump, en esa parte tiene razón. O sea, tiene razón que
las políticas comerciales con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de 1994, el NAFTA, fracasaron y se perdieron cientos de miles de trabajos en el sector manufacturero y en otros sectores vinculados. Pero claro, él hace una campaña electoral contra estos tratados comerciales, pero desde un punto de vista no porque él no defienda las políticas capitalistas o neoliberales, sino simplemente desde un puro cálculo electoralista. Entonces tenemos ahora dos candidatos de cara a las elecciones que en principio estarían en contra de este tipo de tratados. Pero eso lo que ayuda, porque claro, eso se está discutiendo todo el tiempo en los medios de comunicación, también en los medios de comunicación del poder económico y del poder político. Y está generando una ola bastante escepticista en relación a las políticas neoliberales. Y eso es bueno para nosotros porque nos alimenta y tenemos una ventana abierta a influir en ese discurso, con el discurso pues claramente de izquierdas, transformador, anticapitalista y mostrando posibles alternativas. Porque ¿quién ha defendido esta postura más de izquierdas, más transformadora? Era Bernie Sanders, era el otro candidato a las primarias del Partido Demócrata. Y este señor ha llenado estadios con 40, 60 mil personas. O sea, aquí Podemos y Pablo Iglesias se quedan pequeñitos en lo que ha movilizado Bernie Sanders en Estados Unidos. Ha conseguido recaudar 250 millones de dólares para su campaña electoral de las primarias contra Hillary Clinton. O sea, realmente era un discurso contra el capital financiero, contra Wall Street, contra la globalización capitalista, era un discurso contra las oligarquías en Estados Unidos, era un discurso claramente a favor de las personas negras afroamericanas. O sea, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos apoyó la candidatura de Bernie Sanders. Justamente algo que ahora está intentando conseguir Hillary Clinton y no lo consigue porque a ella no apoyó estas reivindicaciones contra el racismo policial que hay ahora y la violencia policial contra las personas negras en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos realmente en una situación interesante donde la campaña de Bernie Sanders consiguió un poco girar a la izquierda el propio discurso del Partido Demócrata, y ojalá que esto se refleje también un poco en la posición del Partido Demócrata en relación a las negociaciones del TTIP y en relación a la ratificación del Tratado Transpacífico. Sobre los estudios de impactos económicos. Bueno, sabéis que quienes hacen estudios siempre plantean las preguntas para que los resultados de los estudios salgan de lo que ellos quieren que salgan. O sea, hay muy pocos estudios rigurosos, independientes. Aquí, por ejemplo, en el Estado español, la COE, que es la patronal, encargó un estudio con la Cámara de Comercio de España. Y obviamente el resultado era, el TTIP iba a ser buenísimo para la economía española y iba a generar 120.000 empleos. Lo mostramos a un profesor de economía aplicada de Salamanca y ha dicho que no se sostiene la metodología y el modelo econométrico que se ha utilizado para ese estudio no se sostiene y por lo tanto el rigor académico cero en relación a este estudio y no nos podemos fiar. Lo grave es que aquí lo está utilizando el secretario de Estado de Comercio, el señor Legaz, lo está utilizando el Ministerio de Economía cuando da charlas y lo está utilizando la administración pública, cuando no es un estudio de la administración pública, no es un estudio independiente, sino es un estudio altamente influenciado por parte de quienes querían que salga positivo, que era la patronal y la Cámara Española de Comercio. Lo mismo ha pasado con la Comisión Europea, que ha encargado algunos estudios. Según sus propios estudios, lo que pasa es que han salido algunos datos negativos, como por ejemplo que puede haber un desplazamiento
de hasta 1 millón de puestos de trabajo en la Unión Europea en consecuencia del tratado con Estados Unidos, ¿no? Ellos hablan de desplazamiento para no hablar de creación de desempleo, porque para ellos existe la posibilidad, si un puesto de trabajo se mueve de Madrid a Berlín, o de Madrid a París, o de Madrid a Missouri en Estados Unidos, pues bueno, entonces no se pierde el puesto de trabajo, simplemente se desplaza, ¿no? En general, los efectos económicos en general son muy negativos, porque no solamente hay una pérdida de empleo, sino luego las cuentas públicas también pierden ingresos por la falta de ingresos de la seguridad social de quienes pierden su trabajo, y hay más gasto público por la gente que pierde su empleo. Luego también hay una pérdida de ingresos porque al eliminar una serie de aranceles de los productos que vienen de Estados Unidos, pues también ahí se pierden diferentes ingresos a las arcas públicas, ¿no? Pero sobre todo, y eso lo hemos visto mucho, y os recomiendo ver un poco los documentales que se han hecho sobre el caso de Amancio Ortega, ¿no? Un tipo de los más ricos del mundo, que es el dueño de Inditex y de las cadenas de Zara. Y si uno hace un relato de cómo ha ocurrido, cómo ha sabido enriquecerse tanto, es exactamente el relato de los tratados de comercio. Porque no solo ha ido despediendo a miles de personas que antes han sido explotados laboralmente con salarios muy bajos, incluso en situación informal en Galicia, ha ido cerrando ahí muchas cadenas de producción, luego se trasladaron a Marruecos y a China, mientras la Unión Europea, del Fondo de los Afectados de la Globalización, pagaban a las personas durante unos años un salario mínimo para no quedar en la absoluta pobreza. Eso era uno de los comienzos, ¿no?, de la expansión del modelo Inditex y de las cadenas de Zara y otros en el mundo, ¿no? Fabricando en condiciones de esclavitud o semi-esclavitud en Bangladesh o en otros países del sudeste asiático, donde la gente pues tiene unos salarios que aquí incluso la gente empobrecida de Carabanchel no se puede imaginar qué tipo de salarios son estas, y donde de vez en cuando se derrumben las fábricas y pues algunas decenas o incluso cientos de personas son sepultadas en estos accidentes de las fábricas donde se producen la ropa tan barata o supuestamente, aparentemente barata, que venden los multimillonarios como Amancio Ortega. Luego, obviamente, él ha metido muchísimo dinero en los mercados financieros, en la especulación financiera, y obviamente de ahí ha venido mucho más ingresos de los que antes venían de los ingresos de la venta del sector textil. Pero bueno, he contado ese ejemplo justamente para entender que los impactos de esta lógica comercial de siempre producir donde es más barato y de deslocalizar los lugares de producción y luego llevar los ingresos a los paraísos fiscales, todo esto ha sido posible gracias a políticas neoliberales durante varias décadas, y simplemente lo que hacen los tratados con Canadá y Estados Unidos es profundizar, dar una vuelta de tuerca más de toda esta lógica perversa del comercio internacional, ¿no? Cuando sabemos perfectamente cuál es la alternativa. La alternativa no es importar ni de China ni de Estados Unidos, de ninguna parte, sino relocalizar la economía. Crear otra vez puestos de trabajo en diferentes sectores que se ha ido perdiendo con estos 40 años de globalización capitalista. Y ahí sí tenemos que hablar de proteccionismo, porque proteccionismo es una palabra que tenemos que ocupar desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde la gente transformadora, porque proteger a las pequeñas y medianas empresas, proteger a la economía social y solidaria, proteger a los pequeños agricultores en el mundo rural, proteger otras formas de producir y consumir, eso es uno de los objetivos que tenemos que tener. Y proteccionismo no es una palabra que podemos dejar a la extrema derecha donde nos quieren situar, porque una de las fórmulas, como no tienen argumentos contra toda una serie de estudios que demuestran que estos tratados son
fatales para el conjunto de la sociedad, la economía, el empleo, los servicios públicos. Entonces siempre sacan, como ha pasado ayer, que fue a unas jornadas en la Casa América, es Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE, y otro del Partido Popular, tienen el mismo discurso, defienden las mismas políticas económicas y comerciales, y siempre su argumento es: quienes luchamos contra estos tratados somos populistas, somos igual que la extrema derecha de Marine Le Pen en Francia, y solo queremos destruir la economía. Porque les faltan argumentos, porque realmente cuando uno empieza a excavar, cuando uno empieza a leer sobre estas cuestiones, no solamente hay muchísimos datos, estadísticas, cómo hemos ido perdiendo millones de empleos con esa lógica de la globalización capitalista, sino también perdiendo muchísimos derechos laborales, bajando los estándares de los salarios y muchas otras cuestiones más. Y de ahí nuestra propuesta también discursiva del relato. Cuando hemos salido en estos últimos 5 años a la calle contra los recortes, contra las privatizaciones, este ataque al estado de bienestar, este ataque a los derechos sociales, a los presupuestos públicos por parte de la Unión Europea, por parte del PP y el PSOE, es la otra cara de la moneda de estos tratados comerciales, porque lo que no consiguen a nivel de reformas laborales, de desregulaciones, de recortes, con políticas de la Unión Europea o con políticas nacionales o a través de leyes de los presupuestos públicos nacionales, lo intentan conseguir con desregulaciones y lo que ellos llaman competitividad, en realidad son pérdidas de derechos sociales, laborales y también medioambientales. Esto es lo que se esconde detrás, en realidad y en resumen, de estos tratados. Y lo curioso es que muchos estudios que están saliendo de universidades, de diferentes centros de pensamiento, justamente nos dan la razón que esto es lo que ocurriría con estos tratados. Muy bien, tonto lo que has explicado. Desde luego ya es bastante espeluznante lo que nos has contado del TTIP, y quería que comentáramos un poco todo lo que viene reflejado en todos estos tipos de acuerdos para resolución de conflictos, porque eso ya es el detalle ya en que te da cuenta de al nivel que se puede llegar con estos tratados. Que comentar que, bueno, para que nos dé tiempo a hacer la parte de nuestra asamblea, ¿vale? Que las preguntas sean concretas, que las respuestas también sean concisas, porque además se tiene que marchar, ¿vale? Entonces, si hay más turnos para preguntar o para exponer alguna cosa, ¿vale? Me lo decís y brevemente, ¿vale? Se os puede unificar. ¿O quieres que lo digan todos y luego lo respondes a todos o no? Me alegro mucho por la pregunta, porque justamente en Alemania una de las cosas que más enfado ha provocado en la población, y por eso hay tantas miles de personas hoy en las calles contra estos tratados, son lo que conocemos como la justicia privatizada o los tribunales privados de arbitraje, o también lo conocemos como mecanismo de solución de controversias entre un inversor y un Estado. Esas son legislaciones que permiten a un inversor, a una gran multinacional, que invierte en un país, y si en el momento de la inversión no ha existido una ley o una medida política que luego toma el gobierno a posteriori y afecta negativamente a las cuentas de resultados de la empresa, puede llevar a este gobierno ante un tribunal privado de arbitraje. También existen juicios de arbitraje en el sistema jurídico nacional, pero eso es un sistema que va un poquito más rápido, pero sobre todo garantiza, si gana la multinacional la demanda contra el gobierno, unas indemnizaciones multimillonarias. Y voy a poner un ejemplo muy concreto para que entendamos cómo funciona eso. No sé si alguien ha estado en Letonia, en uno de los países bálticos, ahí arriba, en Europa del Este. Pues la capital, Tallinn, llevó a cabo una privatización de la empresa de agua, ¿no? Algo lo que quisieron hacer aquí el Partido Popular con el canal Isabel II.
Pues años más tarde cambió el gobierno municipal y entró un gobierno socialdemócrata en la capital, y lo que hizo es congelar las tarifas y introducir unas tarifas sociales para toda la población que tenía problemas de acceso a agua por no poder pagar las facturas de agua. Pues con estas medidas, que sobre todo también tenían como objetivo de remunicipalizar, de recuperar la empresa privatizada de agua, pues como esta era una gran empresa multinacional del Reino Unido, que a través de una filial en Holanda había comprado las acciones de esta empresa, pues presentó una demanda ante un tribunal privado de arbitraje contra el gobierno de Lituania, y está demandando 90 millones de euros en compensación por estas medidas que el gobierno municipal ha tomado en esta cuestión. Así funcionan, son más de 750 casos en el mundo donde empresas privadas han demandado a gobiernos. España fue el país más demandado en el año 2015 por una legislación que obviamente nosotros no compartimos, que fueron las políticas de recorte al apoyo a la energía eólica y a la energía solar fotovoltaica. Obviamente el movimiento social que luchamos contra el cambio climático y a favor de las energías renovables, no compartimos esa tendencia que ha tenido tanto Zapatero como Rajoy de eliminar los apoyos estatales a la instalación de las energías renovables, entre otras cosas porque podría generar más de 300.000 empleos en los próximos años aquí en el Estado español si realmente nos tomásemos en serio el asunto de las energías renovables. Pero bueno, los fondos de inversión de diferentes países de Arabia Saudí, de Estados Unidos, de Asia y también de Europa, que habían invertido en la instalación de energías renovables, ahora está reclamando cientos y miles de millones de euros en compensaciones al gobierno español para recuperar lo que ellos tenían previsto de ganar. Porque una de las cláusulas tan perversas que recoge, por ejemplo, el tratado que ha negociado la Unión Europea con Canadá, existe el derecho legítimo de unos beneficios en el futuro, ¿no? Esto, lo que se llama el lucro cesante, significa que a una empresa no solo se compensa por unas pérdidas que ha tenido por una inversión de lo que ha hecho en el pasado, sino también se tiene que compensar con dinero público de los beneficios que podría tener ficticiamente en el futuro. Eso es lo que permitiría ese tratado entre la Unión Europea y Canadá. Y en Alemania hay un caso muy espeluznante, y por eso hay tanta gente con rabia con este tipo de tratados, porque ahí se logró, desde la movilización de los años 70, la movilización antinuclear. Por fin se obligó, después del desastre nuclear en Fukushima, en Japón, obligar al gobierno alemán de que cierran todas las centrales nucleares en el año 2022. Pues una empresa sueca que había hecho inversiones en el sector eléctrico ahora está exigiendo, a través de un proceso de un tribunal privado de arbitraje, 5.000 millones de euros al gobierno alemán en compensación por esa medida de cerrar las centrales nucleares, ¿no? O sea, estamos viendo que a veces son medidas absolutamente soberanas, políticas soberanas, decisiones de tribunales locales o nacionales, medidas que se han conseguido a través de luchas sociales, o aumento de salarios mínimos, o quito a una empresa una licencia porque ha contaminado el suelo, ¿no? Como Ecologistas en Acción hemos ganado justo recientemente una sentencia después de 8 años de lucha jurídica en Sevilla contra una empresa minera porque estaba contaminando los acuíferos que alimentan, entre otras cosas, la distribución de agua a la ciudad de Sevilla. Y habíamos podido demostrar que esta empresa minera era responsable, y el juicio también lo demostró, y luego el Tribunal Supremo de Andalucía lo confirmó, y finalmente esta empresa tiene que pagar indemnizaciones multimillonarias. Pero si hubiera sido al revés,
con un tratado de ese tipo, si hubiese sido una minera canadiense, hay casos en Latinoamérica donde, aunque fuese la empresa que contamina, luego la empresa, al quitarles la licencia para no seguir contaminando, ha demandado al gobierno a un tribunal de arbitraje y encima les compensan con varios millones de dólares porque el gobierno les ha quitado la licencia, ¿no? Estos son el funcionamiento de los tribunales de arbitraje y esto lamentablemente es parte de estos tratados. Quería preguntarte, tú que entiendes un poco de lo que está pasando en Europa, ¿cómo es posible que Monsanto haya sido comprado por Bayer antes de firmar el TTIP, que parecen como que ya están preparando la compra del TTIP para poder cerrar, para tener compensaciones de favorecimiento entre Estados Unidos y Europa? O, por ejemplo, ¿cómo es posible que el grupo Volkswagen haya sido denunciado por un montón de millones de euros por Estados Unidos y parece como que todo eso va a ser tratado en el TTIP para hacer negociaciones? Bueno, esa pregunta daría para otra asamblea diferente. A ver, voy a intentar ser muy sintético, pero es un temazo, porque claro, estamos hablando de dos de las empresas en el mundo que más daño nos hacen a la salud pública de diferentes formas, o bien a través de los productos químicos que producen, o bien a través de la mala alimentación, los insumos agrícolas que nos llega a través de la agricultura industrial, o bien a través de la dependencia que generan al uso de fármacos, incluso para la gente que no necesitan usar estos fármacos, ¿no? Entonces Bayer es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, pero es una empresa química también. Por cierto, fue una de las empresas responsables del gas que se utilizó en las cámaras del Holocausto, que ha asesinado a millones de personas judías en el nacionalsocialismo. O sea, esto es una empresa que tiene una larga historia, ¿no? Hasta convertirse en una empresa punta en el sector químico, pero también en el sector farmacéutico. Pero Bayer, desde hace varias décadas, ya está metido en la agricultura a través de la producción de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, y era una consecuencia lógica de la globalización capitalista, porque las grandes empresas del sector de la agricultura industrial, de semillas, de insumos de agrotóxicos, de la producción de transgénicos, todas estas empresas se han ido fusionando a lo largo de los últimos años. O sea, no es una cuestión que viene por las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, sino viene ya de una lógica desde hace décadas que estas grandes empresas van fusionándose. El único eslabón, bueno, faltan todavía 2 eslabones y ya tendrían completa toda la cadena agroalimentaria desde la producción hasta el consumo. Le falta una gran fusión de una gran empresa de semillas o agrotóxicos, que es el resultado de Bayer y Monsanto, con una gran empresa de producción de alimentos, como por ejemplo Nestlé, Unilever o Coca-Cola, ¿no? Ahí ya sería, digamos, el eslabón perfecto, o que una de estas grandes empresas compraría una gran cadena de distribución de alimentos, como Carrefour o Walmart. Algunos analistas hablan de la posibilidad que Walmart, que es una de las grandes empresas como aquí el Mercadona o Carrefour, etcétera, es la mayor cadena de distribución de alimentos en Estados Unidos. Es también la mayor empresa por beneficios en el mundo, y puede que ella sea capaz de comprar el resultado de esa fusión entre la empresa Bayer y Monsanto. Por lo tanto, hay todo ya una lógica, que es la misma lógica que está también detrás de la globalización y del comercio internacional, que guían las negociaciones del tratado con Estados Unidos o con Canadá. El resultado es una amenaza enorme para la soberanía alimentaria, porque os podéis imaginar cuando 2 empresas separadas que ya han hecho mucho daño a la salud pública
ahora se juntan, pues el control de las administraciones públicas es aún menor. El control de lo que hacen, de sus productos, de realmente saber cómo nos están envenenando a través de los pesticidas en la agricultura o de los fármacos, es realmente peligroso, y por eso deberíamos hacer todo lo posible para denunciar ese último eslabón de fusiones que ha habido en este sector, pero sobre todo alertar a la población de los peligros que implican estas mega empresas para la salud pública, para la alimentación, para la seguridad alimentaria, y obviamente defender un modelo absolutamente diferente, que es el de la agroecología, los grupos de consumo, comprar la agricultura ecológica y alejarse y salir de la dependencia de comprar en las grandes cadenas de distribución de alimentos, y a los locales de vecinos animar a que apuestan por revivir los mercados directos, no solo los que ya existen, sino también en una plaza como esta, un sábado o un domingo podría haber mercado directo de agricultoras y agricultores de Extremadura o de La Mancha y de Madrid, y animar a la gente que dejen, que boicotean a los supermercados y grandes superficies. Ya, a mí me lo va a decir. No, yo una pregunta pues, para terminar el tema de la movilización, porque has mencionado el tema de los sindicatos que convocan una concentración el miércoles y el martes, pero yo creo que en Madrid en concreto este tema lo tenemos crudo. Todos sabemos quién tenemos de gobierno, aunque esté en funciones. Y el tema de la movilización, sin tema de la movilización no hay cambios. Es cierto que el tema del TIC repercute en muchas cosas, pero esas cosas hay que juntarlas y unirlas y unir la movilización para ganar, y en esa cuestión hay un problema de fondo. Si empezamos por el TIC o empezamos por el empleo, por los derechos, y además lo elevamos al TIC, yo creo que hay, porque ¿qué movilizaciones están dando en Europa? Está la movilización por los derechos en Francia, la movilización contra la reforma laboral. Aquí tuvimos cierta movilización, pero nos paramos. Y sobre el TIC es verdad que ha habido en Alemania, puede haber en otros sitios, pero yo creo que ahí tenemos un déficit en la organización de la movilización. Y eso yo creo que es lo que deberemos de gastar tiempo en cómo organizamos eso. Bueno, es una pregunta un tanto complicada porque es algo que tenemos que responderlo todo, pero también te la hago a ti. Pues mi respuesta rápida sería que la movilización contra estos tratados no es una movilización contra estos tratados solo. Nuestro objetivo no es impedir la firma de estos tratados, sino obviamente es la misma lógica, el mismo sistema económico y político que hay detrás de ello, que queremos acabar con él. En ese sentido, animar a la plataforma de afectadas y afectados por la hipoteca de ver en estos tratados una nueva amenaza, porque con ello vendría una desregulación aún mayor de los bancos y por lo tanto mayores desahucios y mayores créditos y más desastres financieros en este tema. Un llamado al sector de las mareas blancas y verdes, porque justamente estos tratados son una amenaza para los servicios públicos. Y así reiteradamente el llamado para ir el 15 de octubre a la movilización contra el TTIP y el CETA es que cada asamblea, cada organización pues venga con sus reivindicaciones y con sus contenidos y haga su relato para la gente, para que expliquen cómo les afecta eso en su vida diaria, pero cómo está eso relacionado directamente con el mal gobierno que tenemos aquí y con las malas políticas que tenemos que terminar con ellas. Y muchas gracias y nos vemos el día 15 en la manifestación.